maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de educación. 100% jubilación, calidad de educación. Fuerza, fuerza, compañeros, nuestra lucha hasta el final. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Nada puede detener nuestra marcha nacional. Muy buenos días y bienvenidos a este su programa Radio Rebelión en esta edición del 17 de mayo del 2026. Buen día, Miguel. Muy buenos días a todos. Bueno, el programa del día de hoy lo vamos a dedicar a la situación nacional como punto único, toda la situación que se está atravesando en Bolivia por todas los atropellos que comete el gobierno de Rodrigo Paz y la exigencia cada vez más generalizada de su renuncia, de que salga Rodrigo Paz del gobierno. Bueno, para tocar este tema tenemos la presencia también, está como invitado el compañero Jaime Solares. Bienvenido, compañero Jaime. Bien, para todos los compañeros que están en audiencia, un Bueno, saludo para todo el pueblo boliviano y en especial para los trabajadores. bienvenido, compañero. Bueno, vamos a comenzar entonces dándole la palabra a nuestro compañero invitado, el compañero Jaime Solares, ex dirigente de la Central Obrera Boliviana, un referente nacional, bueno, de consecuencia, nunca estuvo vendido al MAS, siempre fue una oposición, nunca se vendió a la derecha, siempre estuvo firme en una posición consecuente al servicio de los trabajadores. Y bueno, lo tenemos acá al compañero para que pueda hacer bueno, ¿cuál es tu opinión, Jaime? ¿Qué opinas? ¿Cómo está el proceso? ¿Qué está pasando en Bolivia? Y bueno, ¿qué deberían hacer los trabajadores hoy en día para llevar a un triunfo esta lucha que ya se está dando, el bloqueo de caminos, la huelga general? Tienes la palabra, querido compañero. Bueno, todo el mundo sabe que a nivel mundial el neoliberalismo causa estragos contra la clase trabajadora. El neoliberalismo es una política de los ricos, del capitalismo global que hoy hasta inventa guerras y debe estar posiciones secretas entre los países para poder gastar el dinero en armamento nuclear y no preocuparse del problema de la humanidad, ¿no? Lo que hay que eso entender. En Bolivia, el ajuste estructural que ha pedido el Fondo Monetario y el Banco Mundial, que son los centros del poder mundial, está haciendo otra cosa que empobrecer a la gente, explotar más a los trabajadores. Y el presidente Rodrigo Paz no es más que una marioneta implantada desde afuera, ¿no? Hay una crisis galopante, todo por culpa de una mala administración del señor Evo Morales, ¿no? Que se hizo pasar como un gobierno obrero campesino, y eso no es tan real en Bolivia. Hoy tenemos que sufrir la hecatombe y hasta hacernos calumniar de que estamos con él, de que somos narcotraficantes. Bueno, es un problema de calumnias del gobierno, todo para convencer a la gente y desprestigiar a la Central Obrera Boliviana. Y los trabajadores tienen que tomar en cuenta que estamos en una crisis aguda, tremendamente grave, en la crisis económica del país. Y esto es el resultado del neoliberalismo pues, que quieren implantar, ¿no? Entonces no nos queda otra cosa, los trabajadores, organizarnos, tener una verdadera ideología y la ideología del socialismo. Y para alcanzar esto yo creo que nos falta mucha disciplina sindical, mucha consecuencia de parte no simplemente de las bases, sino también de los altos intereses que tienen algunos dirigentes, pero que realmente fracasan en el camino y se van hacia la derecha, ¿no? O que no finalmente claudican por ahí. Y bueno, se quedan en el olvido, pero entonces acá no hay la consecuencia y el problema de la perseverancia que decía un militante de un partido de izquierda debería tener por convicción. Sin embargo, hoy nos toca enfrentar a un gobierno fascista de la derecha, un gobierno que se lava la boca de querer superar la crisis mediante el problema de los préstamos del Banco Mundial,
del Fondo Monetario, del BID y otros que todo el mundo conoce. Pero no nos olvidemos que estos centros de poder mundial, que son el carácter económico, no hacen otra cosa que implantar en forma disimulada de hacerse cortes a la educación, de hacerse cortes a la salud y finalmente entregar nuestros recursos naturales, que es lo que ellos quieren, ¿no? No nos olvidemos que a nivel mundial, en forma geopolítica, las guerras se obedecen a esto. Entonces hay que tomar en cuenta que en todos los trabajadores tenemos que jugar un papel preponderante para expresar la política exterior que el gobierno de Estados Unidos implanta en forma disimulada, mediante préstamos, mediante embajadas, mediante algunas ayudas totalmente hipócritas, y con eso hay que tener mucho cuidado. Por lo tanto, yo pienso que los trabajadores a nivel mundial y a nivel regional, pero también más local en Bolivia, tenemos que tener una política clara frente al pueblo, porque tenemos que decirles también que somos capaces de administrar la economía de un país. Somos capaces de administrar el bienestar social de los trabajadores y del pueblo a nivel general. Y tenemos toda la capacidad de decirle al pueblo de que estamos preparados para cualquier circunstancia que pueda venirse hacia el futuro. Sin embargo, yo siempre voy a pedir la consecuencia, la perseverancia en la honradez, que es lo primordial, la honestidad, pero también la firmeza con que actuemos, ¿no? Hoy aquí en La Paz el gobierno sanguinario, en este caso de Rodrigo, no ha hecho otra cosa, repetir las cosas del pasado. Ayer casi meten bala desesperados, han tenido que huir la policía porque la ciudad del Alto les respondió. Hizo retroceder a la policía y al final hoy el bloqueo continúa, ¿no? Yo creo que es necesario que el pueblo entienda y comprenda de que no es un problema de que queremos arruinar o por arruinar, no. El culpable de todo lo que pasa en el país es el gobierno de Rodrigo Paz por implementar e implantar por la fuerza en forma disimulada la política neoliberal que se llama el ajuste estructural desde los Estados Unidos. Y eso todo el mundo lo sabe. Entonces acá se ve hoy la clara lucha de clases entre ricos y pobres, porque también los de Santa Cruz, los ricachones, están alentando a que el país haga un enfrentamiento armado. Y bueno, ellos siempre tienen casi las de ganar porque tienen armamento, tienen dinero. En cambio, los trabajadores simplemente tenemos nuestros brazos, ¿no? Y para poder defender tal vez con un paro la arremetida fascista del gobierno de Rodrigo Paz. Muy bien, querido compañero Jaime. Y bueno, actualmente ya la reivindicación generalizada en todos los puntos de bloqueo, bueno, el día de ayer, ¿no? Fue esta brutal represión, el intento de desbloqueo que finalmente fracasó por parte del gobierno. Y bueno, compañero, ¿qué planteas como salida? Que, bueno, van a seguir las movilizaciones, se está masificando esta semana por la renuncia de Rodrigo Paz. Y bueno, ¿qué le dices a los compañeros que se están movilizando y qué salida tenemos para esta situación? Con el mandato de la COP, la Central Obrera Boliviana ha instruido de que estamos en emergencia y actualmente tenemos que hacer la movilización general de los trabajadores, ¿no? Entonces yo creo que es necesario que eso comprendan. Mucho vale acá la disciplina sindical. No vamos a indicar nada abiertamente porque es un problema estratégico. Yo creo que ha llegado el momento de actuar como verdaderos hombres ante la patria, ante el mundo entero, decirles que los trabajadores bolivianos no vamos a perecer frente a la política de arremetida que el gobierno neoliberal de Paz quiere hacer con el pueblo boliviano. Por tanto, les pido firmeza, les pido honestidad, consecuencia, y bueno, decirles a los trabajadores acatar simplemente lo que dice, en este caso, nuestra Central Obrera Boliviana y nuestra Federación de Mineros. Es la vanguardia en este caso, quieran o no quieran, el minero sigue siendo la vanguardia. Porque se les ve en las calles, echando, gritando, condenando la actitud del gobierno, no simplemente en este caso de Bolivia. Los mineros han expresado plena solidaridad con Irán, han dicho que sí, ahí también los trabajadores tienen que tratar de reivindicar y llegar de cualquier manera al poder para gobernar, pues con justicia, lo que todo el mundo quiere. Los trabajadores siempre vamos a tener mejor alma que cualquiera de esos imbéciles de la derecha que siempre pregonan todo, engañan, mienten y al final roban y después matan al pueblo. Y eso lo pasa en todo el país. Por lo tanto, les pido a los compañeros
aceptar firmemente las decisiones de la Central Obrera Boliviana. Muy bien. Muchas gracias, Jaime. No sé si quieres decir algo más para cerrar esta tu intervención en este programa Radio Rebelión. Se va a hacer la expectativa de lo que pueda pasar en el país, ¿no? Y no hacer caso de las informaciones que el gobierno en forma artera trata de distraer y trata de calumniar todo en este sentido al movimiento obrero. Para estos imbéciles de la derecha es mejor que no haya Central Obrera Boliviana, porque eso se ve claramente cuando alentan de que haya un estado de sitio, de que haya todo. Ahora, son esas las consecuencias, ¿no? Como algunos señores, como Tuto Quiroga, ese macho maldito que realmente dice estado de sitio, pero así debería exigir también el problema de la honradez pues, de los que gobiernan este país. También debería haber leyes tremendas para meter a la cárcel con cadena perpetua a estos imbéciles que se han dedicado a mentir la ley robar. Esa es la clase política de la derecha en el país, mis compañeros. Yo creo que es necesario tomar conciencia y bueno, dejo en el problema de cada quien para decir si el mundo marcha bien o no. Pero yo estoy seguro de una cosa. El neoliberalismo, el capitalismo nos va a llevar a la destrucción de la humanidad. En concreto, compañeros. Bueno, muchas gracias, querido compañero Jaime. Esperamos que podamos hacer más continuas estas presencias tuyas en el programa. Y bueno, ya nos estaremos reuniendo más adelante. Fuerte abrazo, compañero. Muchas gracias por tu participación. Un saludo para Miguel y para todos los compañeros que están en la audiencia. Fuerte abrazo, Jaime. Y bueno, nosotros continuamos con el programa. Adelante, adelante, hermano. Gracias, compañero. Bien, ahí teníamos la presencia del compañero Jaime Solares, ex dirigente de la Central Obrera Boliviana, que nos daba su intervención respecto a la situación que está atravesando el país y bueno, sobre todo la posición respecto a lo que tienen que hacer los trabajadores, la lucha, la consecuencia y que no se traicione, sino que se vaya hasta el fin en la lucha en una perspectiva de un gobierno de los trabajadores, en una perspectiva histórica del socialismo, que es lo que necesitamos como trabajadores. Miguel, si quieres comentar algo en este momento. Sí, bueno, muy importante el planteo de Jaime Solares, obviamente con su también experiencia de dirigente, de lucha, y bueno, muy importante lo que planteó, que tiene que haber unidad del pueblo trabajador, de los oprimidos, para enfrentar esto, porque la situación es cada vez peor para todo el país. Ahora, claro, la justificación de muchos es, no, pero el problema es que todo está mal por los bloqueos. Y eso es una falsedad. Los bloqueos son una resistencia a lo que ya está mal y muy mal de la situación del gobierno. Ahora, el gobierno está tratando de dividir, claro, con distintos argumentos. Acaba de firmarse un acuerdo con el magisterio urbano y rural. Después, quizás Jorge nos puede informar más, donde el acuerdo no significa nada porque dice que le van a dar 2.500 bolivianos al año, y no se sabe cuándo, mientras que la vida, que toda la comida, todo lo que consume un maestro y cualquier persona en el país aumentó 60-70%. Aunque el gobierno dice que la inflación es más chica, así la realidad si vas al mercado. Es decir, no hace falta, digamos, mucho para saberlo, todas las cosas. Y por supuesto, eso se debe a la política del gobierno que está exportando la comida, que está exportando las cosas básicas, sobre todo el agronegocio, que están quitando todo. Y bueno, y favoreciendo ese desastre, favoreciendo el desastre para el país, favoreciendo el desastre para la gente.
está apoyando obviamente a la oligarquía, este, a las mismas transnacionales que siguen saqueando. Ahora hubo expresiones de resistencia, bueno, ya hace tiempo, ¿no? En el sur, en Tarequía, es decir, porque se están llevando la riqueza y produciendo también desastres climáticos que ya produjeron el tema con incendio de bosque de 10 millones de hectáreas. Es decir, todas cosas que están agravando mucho la situación del pueblo boliviano. Por supuesto que mucha gente no lo entiende, hay mucha confusión también. Por un lado hay marchas generales, bloqueos, y por otro lado eso que dije, ¿no? Que dicen, ah, no, todo es culpa de la COP, culpa de este, culpa del otro, este, culpa del Evo, este, y no se trata de eso. Es decir, uno puede criticar al Evo, pero el tema no es, ahora no es eso, el tema es este desastre que está produciendo el gobierno, que está afectando a la gran mayoría de la población del país y que la va a seguir afectando, no hay soluciones. Pese a esto que dije, hay un acuerdo, se firmó un acuerdo con el magisterio, está intentando también con la COD del Alto, no sé qué cosa acordó, sí, este, pero esto en principio no tiene soluciones para la gente. Por eso la lucha continúa, la lucha va a continuar y bueno, hace falta esto que dijo Solares, la lucha por un gobierno de la COP y organizaciones que garantice un cambio de fondo en el país, terminar con este saqueo que nos está afectando gravemente a todos. Y por supuesto también lo planteó Solares, esto también es una cuestión internacional. El gobierno se está subordinando abiertamente a Estados Unidos, ha hecho acuerdos ya, ha viajado incluso el presidente a relacionarse con Trump y con Israel, que ha restablecido relaciones, bueno, con el Estado genocida. Esto es lo que está haciendo este gobierno. Ahora acaba de salir que, que el gobierno argentino de Milei dice que apoya al Rodrigo Paz, que no hay que se pronuncia en contra de las movilizaciones en Bolivia. Milei, este, bueno, es parte de la realidad esta internacional, donde quieren imponer en todos los países este saqueo generalizado de las riquezas y que la pagan los pueblos. Eh, en este caso en Bolivia, el pueblo boliviano, mayoritariamente. Eso quería agregar y bueno, creemos que es muy importante seguirnos comunicando con Jaime Solares, que es parte del PT, y bueno, tiene una posición que compartimos totalmente. Muy bien, Miguel. Eh, un segundito, por favor. No, sí, fue muy importante la presencia del compañero Jaime Solares. Coincido plenamente contigo, Miguel. Bueno, hay muchos temas, digamos, aquí que se podrían abordar y discutir, ¿no? En general, nosotros hemos hecho un planteamiento como Partido de los Trabajadores, partiendo de la situación nacional y el estado de descomposición generalizada que hay de la mayoría de instituciones en el país, ¿no?
centralmente de los poderes, ¿no? Bueno, el Ejecutivo está totalmente cuestionado. Y a propósito, quisiera comentar algunas cosas también respondiendo a justamente lo que hice, ¿no? Miguel, que hay mucha confusión todavía en las ciudades, sobre todo. En el campo creo que la tienen más clara, pero en las ciudades hay mucha confusión, producto de, bueno, toda la campaña gubernamental y todo lo que, bueno, toda la crisis que ya se desató con los anteriores gobiernos, centralmente con el último gobierno de Arce, pero en general con los gobiernos del MAS, ¿no? Y todo el desgaste que hubo de los gobiernos del MAS. Eh, Quisiera poner un tema concreto sobre el tema del Ejecutivo, sobre el tema de Rodrigo Paz. Claro, concreto, pero bueno, a partir de una cuestión, pensemos esto. Si hubiera la posibilidad de un revocatorio, y sea inmediato, ¿no? Si fueran los mandatos revocables, como realmente deberían ser, y que lastimosamente en el país no lo son. eh, una persona que llega a un cargo diciendo voy a hacer A, y una vez que ingresa hace todo lo contrario de A, empieza a hacer B, obviamente la gente lo sacaría, digamos, porque no está cumpliendo lo que prometió, ¿no? En este caso, Rodrigo Paz prometió que no iba a ser lo de Tuto, que iba a ser algo diferente, que no iba a ser la vieja política neoliberal, que no iba, bueno, básicamente, para resumir, que no iba a aplicar el programa de Tuto Quiroga, ¿no? El programa de la extrema derecha, el programa radical del neoliberalismo. Engañan. He visto ahí algunas, igual circulando distintos videos de cuáles fueron sus promesas, ¿no? Dijeron bono, dijeron fomento a la vivienda, incluso el tema de que no iba a haber un gasolinazo, que no era necesario, varias cosas, ¿no? Y la gente votó, creyó en ellos. Creyó en estas, bueno, que ahora ya sabemos son mentiras, ¿no? Creyeron en Lara, ¿no? Porque Lara era la figura, incluso se presentó como un garante de que Rodrigo Paz no se vendería, no traicionaría y cumpliría lo que se estaba comprometiendo, ¿no? En las elecciones. Bueno, el resultado en general es de que Rodrigo Paz entró y a hacer todo lo contrario. O sea, se olvidó totalmente de la campaña, es otra persona. Y bueno, todos los días miente, miente y dice Bolivia, Bolivia todo el rato, ¿no? Pero hace todo lo contrario. Solo por este hecho merecería salir del gobierno, ¿no? Porque mintió. Es falso lo que dijo, ganó diciendo que iba a hacer una cosa y hace todo lo contrario. Si pensamos simplemente en una sociedad ordenada, racional, en el ejercicio de la ley, eh, ese hecho ameritaría para que haya una moción de censura, una destitución del presidente, por falsedad, digamos, por mentir, ¿no? Em, entonces es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Acá, digamos, todo se va pervirtiendo al grado de que Rodrigo Paz miente descaradamente todos los días, inventa cifras y todo y pasa como si fuera lo normal, ¿no? Pues bueno, eso no es normal, ¿no? Bueno, eso digamos de una forma, algo muy formal, ¿no? Que me parece importante resaltar y dar esa claridad, digamos, en las ciudades, ¿no? O sea, simplemente por eso ya debería estar fuera Rodrigo Paz. Y bueno, a eso le añadimos qué es lo que realmente está aplicando, ¿no? ¿Qué es lo que estamos teniendo en el país con su gobierno? Y básicamente se está queriendo rematar nuestras empresas públicas. Hay un empeoramiento de los servicios de las empresas estatales. Claro, se puede considerar que es por incapacidad del gobierno, pero también en el fondo tenemos que entender que esa incapacidad es política, ¿no? Lo que quieren es que caiga la administración, que caiga el servicio para después potenciar una privatización, ¿no? De Entel, de BOA, Banco Unión, eh, todos los espacios los pequeños espacios que de una u otra forma quedaron o se recuperaron para el país, ¿no? Entonces, eso es criminal, ¿no? Tenemos que recordar lo que significó el saqueo y la destrucción del Estado boliviano en los años del neoliberalismo, que eso a veces se olvida, ¿no? Claro, lo más cercano que tenemos es la corrupción del gobierno del MAS, escándalo de corrupción aquí y allá, pero no nos olvidemos los escándalos de corrupción de antes, ¿no? Porque si bien el MAS robaba haciendo alguna obrita aquí y sacaban comisiones, coimas, los salarios elevados de algunos de sus funcionarios, algún tráfico por aquí y por allá, y cuando hubo el neoliberalismo y la privatización, se robaron millones, millones en un momento, ¿no? Y vendieron al país, vendieron
las empresas estratégicas del país prácticamente destruyeron la soberanía nacional, ¿no? Un hecho emblemático es el tema de los trenes, ¿no? En general, a nivel internacional se considera que un grado de desarrollo de un país es bueno, son sus trenes, ¿no? La conexión de sus vías férreas. Es algo ya de hace mucho tiempo y que hoy en día se está retomando, ¿no? Ya con trenes modernos, ¿no? Bueno, pues parte de lo que fue el saqueo neoliberal en el país fue la destrucción. Hoy en día prácticamente no hay trenes en Bolivia, ¿no? Las estaciones de trenes que teníamos ahora son utilizadas para otra cosa. Ahí tenemos el teleférico en La Paz, en la estación central de trenes. Entonces, eso significó el saqueo, o sea, realmente la destrucción del país. Y Rodrigo Paz está apuntando a hacer lo mismo. El endeudamiento es impresionante. Lo que se está prestando de dinero, Rodrigo Paz, es increíble. Está cada día endeudándonos más y nos está endeudando por generaciones. Se está prestando ya más dinero en estos 6 meses de lo que el MAS se prestó en los 20 años. Y el MAS ya se prestó bastante, ¿eh? Y eso fue criticado en su momento, fue discutido. Respondieron, no, es que son pruebas de que está bien la economía y no sé qué. Si está bien tu economía, ¿para qué te prestas, no? Pero bueno, falsedades del MAS, pero en 6 meses Rodrigo Paz está endeudando a Bolivia mucho más de lo que hizo el MAS en 20 años. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Eh, o sea, aquí lo que es importante ver es que no hay una ruptura con lo peor que hizo el MAS, ¿no? Más bien todo lo contrario, Rodrigo Paz está continuando, está dando continuidad a a lo peor que fue de las gestiones del MAS y las está profundizando. En el tema de, bueno, estamos con el tema de la gasolina, su gasolina basura. O sea, realmente es criminal lo que ha hecho el gobierno. Y esta gasolina basura, como hemos explicado en anteriores programas, tiene que ver con beneficios que se le está dando a los agroindustriales, con la mayor compra de etanol, etanol que le están metiendo a la gasolina, etanol que probablemente ya está pasado, ya está vencido y por mucho tiempo guardado, y que eso está generando esta gasolina basura, ¿no? Y bueno, varias veces se comprometió el gobierno a que esto iba a mejorar. Sigue saliendo en los surtidores gasolina que no se compara a la que teníamos antes, ¿no? Mucho más contaminada, mucho más sucia y que se nota en el mismo color de la gasolina, ¿no? No ha solucionado esto el gobierno. Nos ha hecho el gasolinazo para vendernos algo de mucha peor calidad, algo que afecta y que está empobreciendo en general a todo el país, ¿no? Tenemos que pensar que toda la destrucción de los motores de prácticamente todos los vehículos en el país, desde los camiones, transporte público y los privados, bueno, los vehículos incluso estatales, todo, ¿no? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto está perdiendo Bolivia con esta política de Rodrigo Paz? ¿Cuál es el costo para todo el país de su gasolina basura? Si realmente es, bueno, habría que hacer los cálculos, es prácticamente incalculable, ¿no? ¿Cuánto se está gastando en ese deterioro de todos los motores? ¿Cuánto va a ser el daño que esto va a generar? Y esos motores, aunque igual se los refaccione y todo, incluso probablemente es que contaminen más, porque van a estar dañados, ¿no? Y bueno, realmente es un crimen de Rodrigo Paz y solamente por eso ya en situaciones normales debería caer, ¿no? Lo peor que hizo el MAS, es muy importante recordar cómo la oligarquía de Santa Cruz decía, nadie hizo más por Santa Cruz que Evo Morales, ¿no? Pero no se referían a Santa Cruz, al pueblo, ¿no? Porque ahí eso no les interesa, ¿no? Nadie hizo más por la oligarquía terrateniente que Evo Morales. Bueno, Rodrigo Paz se está empeñando en hacer más, ¿no? Y bueno, ya con Arce veíamos esta política de liberarle las exportaciones. Rodrigo Paz profundizó esto. O sea, si con Arce ya teníamos que estaba un incremento de los precios, bueno, Rodrigo Paz le metió el acelerador, está buscando que prácticamente no se quede nada de esta producción en Bolivia y todo salga a la exportación. Y es importante ver el crimen que significa esto. Lo vemos en el tema de la carne, ¿no? Ellos exportan, los oligarcas terratenientes, producen en tierras bolivianas, prácticamente no pagan impuestos, pagan como si fueran un pequeño campesino, unos pesitos por hectárea, exportan, reciben dólares, no los traen de vuelta al país. ¿Y qué generan en el país? Nos dejan sin carne, como hay menor oferta de carne en el país, suben los precios. Entonces la carne en Bolivia cada vez está más cara a nivel general y está pasando con todos los productos. En la carne es evidente esto, mientras el gobierno les está consiguiendo incluso acuerdos para exportar carne a otros países. Va a significar mayor incremento del precio para Bolivia. Tenemos que tener carne cada vez más cara. Bueno, prácticamente ya el boliviano en general, la ciudadanía boliviana ya no puede consumir carne regularmente, ¿no? Se ha vuelto un lujo
el comer carne, ¿no? Nuestros niños ya no van a crecer comiendo carne, son niños que van a crecer, bueno, considerando que eso es un lujo, ¿no? Inaccesible en muchos casos, para algunas ocasiones especiales, con suerte. Eso es criminal, ¿no? No es una elección consciente, no es que Bolivia se está volviendo vegetariana, no, Bolivia se está volviendo cada vez más pobre por esta política que, bueno, ya empezó en los gobiernos del MAS, pero que se profundiza radicalmente con Rodrigo Paz al punto de prácticamente quitarnos la comida del plato, ¿no? La ley 1720, un gran triunfo de la movilización fue que esta ley se abrogara, pero este parlamento totalmente sometido a la oligarquía terrateniente, al igual que el Ejecutivo, nos muestran que es todo un engaño, ¿no? Entonces, antes de abrogarla llanamente, le meten unas disposiciones. En 60 días van a elaborar otra ley, igualita, ¿no? Porque como es un tema urgente para la oligarquía, ¿no? Porque el país no necesita una ley de este tipo con esa urgencia, ¿no? En realidad lo que deberíamos hacer es volver a la aplicación de la reforma agraria con los términos del 52. Pero bueno, fueron quitándole, fueron modificándola, fueron destruyendo lo que era la reforma agraria, fueron destruyendo el INRA. Y bueno, lo que tenemos hoy en día es que ahora quieren erradicar totalmente todo ese proceso y volver a un momento pre-52, pre-revolución, bueno, del 52 pre-reforma agraria en el país, donde nuevamente la tierra vuelva a estar en manos en todo el país de grandes terratenientes, el latifundio, que está prohibido en el país, bueno, pero que estamos volviendo a eso, de la mano de Rodrigo Paz y bueno, el interés de los terratenientes. Ayer había un conversatorio con algunos hermanos de la marcha indígena que todavía se quedaron en la ciudad de La Paz, bueno, por varias razones, esperando también eh, la discusión de estos 60 días que dijo el gobierno, entre otros temas. En este conversatorio, los compañeros denunciaban con mucha fuerza que en los gobiernos del MAS se atacó muy fuerte a los compañeros, que hubo grandes problemas de distinta índole, pero que realmente se sintieron muy atacados y muy beneficiada justamente los grandes terratenientes a costa de los pueblos indígenas, a costa de nuestros hermanos campesinos bueno, de tierras bajas, ¿no? Del oriente, pero en general de tierras bajas, ¿no? Em, un punto aparte también ahí es el tema de todo el ingreso de la minería cooperativa, entre comillas, de la minería privada, de hecho, empresarial, en estos territorios, ¿no? Y el beneficio de los grandes terratenientes, incluso brasileros, colombianos, seguramente algún chino más por ahí, nada raro que hayan europeos, canadienses y estadounidenses, pero todo en favor de la gran empresa, de los grandes oligarcas, de los grandes terratenientes, en contra de los pequeños campesinos, en contra de los pueblos indígenas. Entonces, los compañeros denunciaban de que los años del MAS fueron muy duros para ellos porque había una política general de beneficiar a estos sectores en contra de los pueblos indígenas, en contra de los campesinos. ¿Qué hace Rodrigo Paz? ¿Cambia esto? No, lo profundiza. Con esta ley 1720 lo que buscan, bueno, una ley que ya se planteó antes, que todavía estaba un poco trabada en el gobierno del MAS, porque realmente era una cuestión criminal, que merecía todo el rechazo, pero que ya entró en la época del MAS. Bueno, aquí la ponen como si fuera cuestión de Estado, algo urgente, pues es algo urgente para la oligarquía, ¿no? Quieren enriquecerse lo más rápido posible, quieren robar al país lo más rápido que puedan, antes de que el país se levante como se está levantando hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, esto es realmente un crimen. Lo que buscan con esta ley, como denunciamos ampliamente, era quitar las tierras a los campesinos, quitar las tierras a los pueblos indígenas originarios y concentrar toda esa tierra en manos de los terratenientes, ¿no? De la oligarquía terrateniente, venderla, traficar esa tierra incluso con extranjeros, incluso Israel puede entrar ahí, como lo está haciendo bueno, un paréntesis para denunciar el ingreso de muchos genocidas sionistas en Argentina, a quienes está entregando Milei tierras en la Patagonia, Milei que apoya al gobierno de Rodrigo Paz, el sionismo Israel que apoyan al gobierno de Rodrigo Paz, pues muy probable de la mano de esta ley, Rodrigo Paz también les entregue tierras a los sionistas, ¿no? Tierras usurpadas, arrebatadas a nuestros hermanos campesinos, a nuestros hermanos de los pueblos indígenas de tierras bajas. Pues bien, esto tiene que ser contundentemente rechazado. Una gran movilización logró esta abrogación, pero le pusieron esas dos disposiciones transitorias. Uno, que se levanten los bloqueos. Dos, que en 60 días van a tener una nueva ley.
La misma, mejoradita, ampliada a nivel nacional, con mayor profundidad, como decía Marinkovic, regionalizada para evitar conflictos en algunos sectores que realmente rechazan. Eh, claro, seguramente no tienen tanto interés en algunas tierras, por ejemplo en Potosí, en Oruro, donde tienen vocación más minera, no tanto agrícola, pero sí quieren quedarse con el centro de la Amazonía, ¿no? Boliviana, seguir depredando, seguir destruyendo nuestros bosques, y en 60 días vamos a ver que nuevamente nos van a tratar de imponer la misma ley, peor, para usurpar las tierras y destruir a la clase campesina boliviana, destruir a nuestros pueblos indígenas originarios. No hay una ruptura con el MAS, hay una profundización y una radicalización de lo peor del MAS, ¿no? Este ataque a los pueblos indígenas, este ataque a los campesinos, Rodrigo Paz lo profundiza de la forma más criminal, ¿no? Y bueno, más que Rodrigo Paz, los terratenientes, la oligarquía, de las cuales Rodrigo Paz es solo un títere, ¿no? Bueno, ahí tenemos que añadir el tema de la ley antibloqueos, quieren impedir que haya bloqueos en el país, quieren censurar toda protesta, quieren cambiar incluso la Ley General del Trabajo, entre comillas, para modernizar para volvernos al siglo XIX, donde no había derechos laborales, donde, bueno, ya lo tenemos eso en gran parte en el país, ¿no? Desde el neoliberalismo, continuó en los años del MAS y ahora continúa. La precariedad es una cuestión generalizada en todo el país. Se habla de un 70, 80, 85% de trabajadores informales, de trabajadores precarizados. Ahí entran emprendedores profesionales, consultores. Es importante que con el título de consultor actualmente incluso hay trabajadores de la construcción, albañiles, que ahora son consultores. ¿Por qué? Porque con las consultorías no se pagan beneficios sociales, ¿no? No se pagan seguros, no se pagan aguinaldos, no se paga AFP, bueno, ahora es la gestora, no se pagan aportes para pensiones, no se paga nada, ¿no? Entonces, bueno, ahora eso se está generalizando a todos los sectores, incluso al tema de la construcción, a los hermanos albañiles, a los ayudantes de obra, que incluso están en algunos casos ya como consultores. Entonces, eso se generaliza, ¿no? Enfermeras, bueno, es una precarización generalizada que ya venía de antes y ahora lo que quiere hacer Rodrigo Paz es legalizar esto, ¿no? Subirlo a grado de ley y que en Bolivia desaparezca toda forma de seguridad laboral, que todo se vuelva precarizado, ¿no? Quiere atacar ese 15% que todavía en Bolivia tiene estabilidad laboral, en lugar de que se pelee para ampliar esto, ¿no? Y bueno, la pelea está ahí, ¿no? Y para hacer esto, obviamente hay un ataque brutal contra los sindicatos, los ataques constantes contra la Central Obrera Boliviana, las calumnias, y bueno, eso ya lo vivimos también en la época del MAS, y los intentos de dividir, los intentos de crear organizaciones paralelas a la Central Obrera Boliviana, los intentos, bueno, finalmente lo peor que sucedió ya con Huarachi, que fue la estatización y la corrupción de la dirigencia de la COP para que estén sometidos a y casi desaparición, ¿no? De la COP como organización al estar sometida al gobierno. Bueno, Rodrigo Paz quiere avanzar un paso más allá y destruir nuestra Central Obrera Boliviana, ¿no? Está apuntando a eso. Y bueno, no solo la Central Obrera Boliviana, la CSUCB y las distintas organizaciones que están brutalmente atacadas por la campaña gubernamental y los medios de la oligarquía y los terratenientes, que son la gran mayoría, prácticamente la mayoría de los medios grandes, dominantes de canales, radios y, bueno, canales de televisión, radios y periódicos. Bueno, entonces realmente no hay forma de sostener este gobierno de Rodrigo Paz, ¿no? Desde ninguna perspectiva. Lastimosamente, bueno, la confusión que hay en algunos sectores, en las ciudades sobre todo, tiene que ver, bueno, con toda la propaganda gubernamental, con ese odio al MAS que puede haber, el miedo de que regrese al MAS, cuando en realidad Rodrigo Paz está haciendo lo peor que, bueno, continúa lo peor del MAS y empeora toda la situación que vive el país, ¿no? Y en últimas es un tema de racismo en muchos sectores, mucha gente que tampoco están saliendo, pero a defender a Rodrigo Paz, simplemente no les gustan las marchas, no les gustan los bloqueos, ¿no? Es importante entonces ver que no hay por dónde sostener al Ejecutivo, no hay por dónde sostener a la presidencia de Rodrigo Paz con sus ministros. Realmente es algo totalmente indefendible, ¿no? Y realmente, bueno, incluso los que tratan de defender, los que se oponen a los bloqueos, hubo una movilización en la ciudad de La Paz que convocaron a un puñado de personas en contra de los bloqueos. Nadie defendía al gobierno, todo era muerte, Evo Morales y cosas de ese tipo, ¿no? Cuestiones un poco racistas, pero nada de defensa del gobierno porque es un gobierno indefendible, ¿no? Los únicos que están saliendo a defenderlo
con fuerza, igual cuidando las formas y tratando de no mezclarse con este desprestigio, son Doria Medina, Tuto Quiroga y la oligarquía terrateniente, ¿no? La CAO, que salió directamente a apoyar y dar la cara, ¿no? Y organizar lo que tiene que hacer el gobierno, ¿no? En el tema de la elaboración de la 1720 fue directamente la CAO la que se reunió con Paz y la que se reunió además con el Parlamento, ¿no? Ahí nos muestran, y pasando justamente al problema y la debacle del legislativo en el país, la total falta de independencia de poderes, pero además como la CAO, o sea, la Organización de los Terratenientes, se llama la Cámara Agropecuaria del Oriente, ¿no? Bueno, básicamente ahí están organizados los terratenientes, o sea, los parásitos del país que se benefician del Estado, que se enriquecen a costa del Estado, que exportan y se quedan con los dólares que han generado esa escasez de dólares en el país, los que queman nuestros bosques, bueno, o sea, lo peor, el sector más parásito de, del empresariado de la burguesía boliviana, dirigiendo directamente qué hace el Ejecutivo y qué hace el Legislativo, reuniéndose y a la vista de todos, ¿no? Eso es una, bueno, en términos formales eso sería una violación a la democracia, una violación a la Constitución, una violación al orden democrático constitucional, ¿no? Bueno, ahí no dicen nada los que hablan de democracia, ¿no? Y bueno, ahí tenemos a la CAO dirigiendo directamente al Parlamento y dirigiendo directamente al Ejecutivo, un Parlamento que obedece a rajatabla lo que le dijo la CAO. La CAO le dijo, primero no van a abrogar, suspendieron las sesiones del Senado. Bueno, la CAO luego evalúa que sí, bueno, lo vamos a abrogar, pero vamos a poner dos disposiciones transitorias. Inmediatamente sesiona al par de horas el Senado y hace tal cual lo que dijo los oligarcas, ¿no? Abrogan con dos disposiciones transitorias. En 60 días tenemos otra ley igualita y mejorada a favor de los terratenientes, de la oligarquía. Diputados, confusión, empiezan un desastre, o sea, formalmente una vergüenza, empiezan con una forma de votación nominal, luego pasan a la votación directa, todo un caos, discusiones, pero al final, en el marco de las discusiones, lo que se impone es lo que dijo la CAO y respaldan la ley que pasó el Senado, ¿no? Con las revisiones del Senado. Se abroga la 1720, viene con sus disposiciones transitorias en 60 días. eh, bueno, se da una pausa, si quieren, de 60 días que van a respetar y van a dejar todavía sin tocar las tierras campesinas y los pueblos indígenas legalmente, porque de hecho sí lo están haciendo. Y en 60 días vuelven con todo, ¿no? Bien, ahí se muestra que no hay ninguna independencia de poderes y se muestra la total sumisión, ya bueno, de Rodrigo Paz es evidente, pero también de todo lo que es el Parlamento. El Parlamento, diputados y senadores, la Asamblea Legislativa Plurinacional, totalmente dependiente de la oligarquía terrateniente. Sin independencia, obedecen ciegamente, son unos levantamanos de lo que les dice la CAO, ¿no? A la cabeza de Marinkovic y compañía. Entonces, bueno, totalmente desprestigiada tendría que estar esa Asamblea Legislativa, pierde total legitimidad y ya había antecedentes, ¿no? Cómo aprueban leyes inconstitucionales sin cuestionar, sin decir nada, como esta 1720, cómo no dijeron nada cuando Rodrigo Paz aprobó el decreto supremo 5503, impuso su decreto, la Asamblea Legislativa se fue de vacaciones, ¿no? Tenemos que recordar eso, mientras el país estaba en lucha, en confrontación, grandes problemas, los diputados, los senadores, de vacaciones. Entonces, bueno, es una asamblea que no tiene ninguna legitimidad, que merece irse junto con Rodrigo Paz. Poder judicial, los prorrogados, un poder judicial que además está totalmente viciado y al servicio del gobierno de turno. En su momento, encarcelando con órdenes de Arce a Camacho, a Áñez, pero el mismo Poder Judicial, con los mismos jueces, en su mayoría, bueno, muchos de los mismos, eh, cambian los vientos políticos, liberan a Camacho, liberan a Áñez. Unos días después cambia el gobierno, lo meten a la cárcel a su anterior jefe, a Arce. O sea, realmente es un poder judicial totalmente corrompido, un poder judicial que no representa la justicia, representa la injusticia en realidad, representa la politiquería y obviamente está totalmente subordinado al poder de turno. En su momento Arce, bueno, antes estuvo con Evo, también estuvieron ese breve periodo con Áñez
y ahora continúan con Rodrigo Paz, ¿no? Entonces realmente no hay división de poderes, no hay ninguna independencia de poderes, no hay ninguna viabilidad en creer en el poder judicial. Totalmente desprestigiado, sin ninguna legitimidad. Y el poder electoral, ¿no? El Tribunal Supremo Electoral. Bueno, en La Paz, donde está actualmente con fuerza el conflicto, hemos visto el fraude que puede cometer el Tribunal Electoral. Inhabilitan a un candidato en el Alto con posibilidades de ganar las elecciones a la alcaldía el mismo día de la elección y nombran de forma arbitraria un gobernador en el departamento de La Paz, Revilla, una persona que debería estar inhabilitada por los procesos, por la corrupción, por todo, bueno, toda la corrupción que hizo cuando fue alcalde de La Paz, una persona que debería estar inhabilitada porque a partir de estos procesos se dio a la fuga del país, o sea, un delincuente que se da la fuga, que escapa del país y que cuando cambian los aires políticos, cuando hay más impunidad, se alía directamente con el gobierno de Rodrigo Paz y vuelve a La Paz, no cumpliendo con la residencia en el departamento, en la ciudad de La Paz, para poder ser candidato, pero no importan las leyes ahí, ¿no? Ahí el Tribunal Electoral, lo que importa es lo que le dicen sus jefes del gobierno central, del Ejecutivo, lo que dice Rodrigo Paz. Habilitan ilegalmente a Revilla, hubo recursos, no dieron curso a estos recursos, no lo inhabilitaron a Revilla y bueno, saca primer lugar con un margen de votación muy bajo para una gobernación. Se tenía que ir a la segunda vuelta, más tráfico de influencias, el partido del segundo candidato retira la candidatura, ya había elementos de que independientemente de lo que diga el partido, el candidato podía continuar. Bueno, el Tribunal Electoral ahí decide simplemente, bueno, se anula todo eso, se anula la segunda vuelta y le entregamos a Revilla la gobernación, ¿no? Al corrupto que ni siquiera debía haber estado habilitado a las elecciones, prácticamente un golpe desde la presidencia, desde el gobierno central, a la gobernación de La Paz, una imposición aberrante del Tribunal Electoral, bueno, para no entrar en todo el desastre que es el Tribunal Electoral y la ley electoral. Producto de todo este proceso, incluso los vocales, el presidente del Tribunal Electoral llegó a decir, es que la ley de partidos, la ley electoral, es antidemocrática. El régimen boliviano es antidemocrático y el Tribunal Supremo Electoral no tiene ninguna legitimidad. Es un tribunal totalmente corrompido, como podemos ver, que también está sometido al gobierno de turno para dar siglas, para aceptar o no aceptar candidaturas, para inhabilitar siglas, para inhabilitar candidaturas también. Y ahora lo que estamos viendo es también para poner gobernadores, para poner y sacar alcaldes y gobernadores. Entonces realmente es una instancia, un espacio totalmente corrompido también, sin ninguna independencia de poderes. Ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, los cuatro poderes establecidos en la Constitución Política del Estado, todos en confluencia, ninguna independencia de poderes, todos sometidos a los mismos intereses, centralmente de la oligarquía, de la CAO, de los grandes terratenientes, que manejan también las grandes empresas, los bancos, todos trabajando de conjunto, sin ninguna independencia, totalmente corrompidos al servicio de la politiquería y del saqueo del país. No podemos esperar ninguna solución desde ese espacio. Y esto es importante tomarlo en cuenta, porque cuando decimos fuera Rodrigo Paz, empiezan las especulaciones respecto a la sucesión constitucional. No es posible una sucesión constitucional legítima. Todos los espacios que podrían tener alguna relación con la asociación constitucional, bueno, actualmente tendría que ser centralmente el Parlamento, está totalmente desvirtuado. El Poder Judicial, que en algún momento sirvió, actualmente no está establecido de esa forma, pero podría ser una salvación, no cumple esa función. Y el Tribunal Electoral, ¿podemos confiar en elecciones que haga este Tribunal Electoral? Pues no. Entonces, realmente la crisis institucional del país, la crisis que se impone, sobre todo a partir de este último gobierno, que ya venía de antes, pero que Rodrigo Paz está empeñando en destruir todo rastro de democracia, de institucionalidad que podría crear, que podría quedar, bueno, evidencia que no puede haber una salida en el marco, entre comillas, constitucional, en el marco de la destrucción, la violación sistemática de la Constitución, de las leyes de cualquier orden, una Constitución que igual está al servicio de ellos, pero que ni siquiera eso cumplen.
Entonces eso nos deja y con la necesidad de ver otras alternativas. Bueno, ahí está Lara, que de ser garante ahora le está rogando a Rodrigo Paz, por favor, no seas malo, ¿no? Esas son sus declaraciones para tratar de mostrarse como una alternativa y como un potencial que él podría asumir en la asociación constitucional, ¿no? Bueno, no puedo tener ninguna confianza en Lara, ha demostrado, se aplazó en estos 6 meses, Rodrigo Paz prácticamente lo estaba golpeando a diario y el otro solo, por favor, Rodrigo, no hagas, no hagas, no hagas en lugar de luchar, en lugar de realmente convocar a sus bases y sumarse a las movilizaciones populares, ¿no? Ahí Lara debería estar más bien a la cabeza de estas movilizaciones, a la cabeza de los bloqueos, abrir la vicepresidencia a las movilizaciones. Los hermanos de pueblos bajos estaban durmiendo en puertas de la vicepresidencia, haciendo vigilia, bueno, entre la vicepresidencia y el palacio de gobierno, pues bueno, ahí Lara, lejos, sin percatarse de eso, en lugar de abrir las puertas de la vicepresidencia. Bueno, Lara se aplazó también, ¿no? Es parte, es uno más del problema, sobre todo por su inacción y por dejarse, incluso cuando están atentando contra él, contra su espacio, contra la democracia, bueno, él no hace nada, ¿no? No hizo nada, alguna demandita, alguna consulta al Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Constitucional, pero nada más. Entonces no hay salida en ese marco, no hay salida en ese espacio. ¿Qué es lo que planteamos como PT ante esta situación? Se tiene que ir Rodrigo Paz, no hay forma de sostenerlo, más aún con los asesinatos que hizo, su brutal represión. Hay que denunciar cuánto costó esa represión al país, 111.000 millones de bolivianos dados a la policía para que salgan a reprimir, como bono. Eso tenemos que tomarlo en cuenta. Les dan el bono y salen a reprimir la policía, cual mercenarios, ¿no? Reciben el cheque y salen a matar, ¿no? Y mataron a 4 hermanos, hoy se están enterrando algunos de los compañeros, bueno, se está haciendo el velorio en el Alto, en las comunidades, realmente es criminal lo que ha hecho Rodrigo Paz, se tiene que ir, no se puede aguantar nada de este gobierno, no se puede esperar más y es importante masificar las movilizaciones, denunciar a quienes están negociando con este gobierno y la necesidad de ir hasta el fin por echarlo abajo. No se puede negociar sobre la muerte de nuestros hermanos, no se puede negociar con un gobierno mentiroso, criminal, vende patria y bueno, todos los apelativos que podamos decir, es realmente un gobierno de lo peor, totalmente al servicio de la oligarquía. No podemos negociar más con esa oligarquía, es importante echar abajo este gobierno. La salida, bueno, se necesitan nuevas elecciones, pero no podemos confiar en elecciones que convoque el Tribunal Electoral. Se necesita un gobierno transitorio. Y ahí tenemos que destacar la labor que ha hecho la COP tratando de vincular, tratando de unir y articular a las distintas organizaciones. Se reunió, apoyó a los hermanos indígenas de Tierras Bajas, una muestra incluso de humildad, de orgullo, que les pidió disculpas cuando llegó la marcha, en el sentido de que se han hecho muchos esfuerzos, pero no se dieron todas las condiciones que merecía la marcha. Muy importante esto. Se reúne, están coordinando los compañeros con la Tupac Katari, con las hermanas Bartolinas, con los hermanos maestros, bueno, que son parte de la COP, pero han hecho una coordinación especial en toda su lucha y está tratando de articular, bueno, con los distintos sectores campesinos que se están movilizando a nivel nacional. Entonces realmente es muy importante esta labor que está haciendo la COP y justamente al calor de esto y al calor de esta coordinación, al calor del pacto de unidad que se ha ido estableciendo entre distintos sectores, con CONAMAC, con otras organizaciones, es importante formar un gobierno provisional a partir de esto, a partir de, bueno, encabezado por la Central Obrera Boliviana y las organizaciones del pueblo trabajador que están en lucha. Esa sería la única instancia realmente que puede garantizar elecciones democráticas en el país y que puede garantizar el orden, restablecer cierto carácter institucional en Bolivia, restablecer un sentido al país sin bueno, esta política aberrante de destrucción y saqueo indiscriminado que impone la oligarquía y su gobierno y que imponen a través de las distintas organizaciones, prácticamente asumiendo el control directo de lo que es el ejecutivo, el legislativo, el judicial y el electoral. Entonces es importante como salida de todo este proceso la necesidad de un gobierno provisional de la Central Obrera Boliviana y las organizaciones del pueblo trabajador en lucha, nuestros hermanos campesinos de tierras altas, de tierras bajas, de los pueblos indígenas originarios, de todos los sectores. Es importante ver la articulación y cómo la Central Obrera Boliviana puede sumar también
al 85% de trabajadores informales. Algunos están ya en la Central Obrera Boliviana, sectores de gremiales que están luchando, no algunos traidores que se vendieron al gobierno, sino que están en la lucha, que están, son parte de la movilización, distintos trabajadores. Bueno, y es importante que se estructure y que se sindicalice a todos los trabajadores precarizados en el país como parte necesaria del fortalecimiento de la Central Obrera Boliviana y de la democracia de los trabajadores, de la democracia obrera, la democracia de los trabajadores dentro de la COP y dentro del país. Bueno, eso en general, entonces es muy importante y bueno, y ahí nosotros planteamos la importancia de fuera Rodrigo Paz, que se convoque a elecciones libres, sin el Tribunal Electoral, sin todo el fraude que ya nos han venido dando las últimas elecciones, organizadas y gestionadas por un gobierno provisional a la cabeza de la Central Obrera Boliviana. En ese marco se pueden reestructurar, bueno, las propuestas, puede gestionarse y reestructurarse una asamblea popular, como dicen los bueno, compañeros de otras organizaciones, pero aquí lo central es qué salida damos en este momento. Se va a Rodrigo Paz, tiene que establecerse un gobierno provisional a la cabeza de la Central Obrera Boliviana, que es la que está a la cabeza de esta lucha. No es perfecta, puede tener defectos, podemos tener varias observaciones, pero es la organización real que está a la cabeza de esta movilización y que está logrando articular a varios sectores, está logrando unir las luchas de todos los trabajadores bolivianos. Es importante ahí la defensa y el planteamiento y el fortalecimiento de nuestra Central Obrera Boliviana y la salida, en este sentido, una salida desde la perspectiva de los trabajadores, que vaya en contra de la oligarquía, que vaya en contra de las transnacionales y que vaya en contra de este gobierno de Rodrigo Paz y prácticamente de todo este Estado corrompido por la oligarquía y por los intereses de bueno, oligarcas, empresarios transnacionales. Bueno, eso de mi parte, compañeros. No sé, tal vez Jorge nos puede comentar un poco cómo está la situación del magisterio. Miguel, ¿puedes comentarnos algo más? Aló, buenos días a los radioescuchas de Radio Rebelión. Nido, Jorge. Sí, un poco desanimado, ¿qué diría? Han habido reuniones del Ministerio de Educación, tanto con el Magisterio Rural como el Magisterio Urbano, arribándose a acuerdos. Primero voy a indicar que el 15 de mayo, o sea, hace 2 días, se ha reunido en San Lorenzo, en el Salón del Seminario San Lorenzo, en Santa Cruz de la Sierra, el Ministerio de Educación, con la Confederación de Maestros de Educación Rural de Bolivia, desde las 4 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. El objetivo era lograr acuerdos y dar respuesta al pliego petitorio de la CONMER para la gestión 2026 en el marco del diálogo institucional y los mecanismos de concertación vigentes. Se han arribado a los siguientes acuerdos principales. Primero, sobre la dirigencia sindical. Se respeta la función de la dirigencia sindical según la Ley General del Trabajo y el fuero sindical. Segundo, sobre la organización sindical. Se respeta la organización sindical y su vida orgánica. Se suspenden procesos administrativos y disciplinarios a dirigentes. Tercero, educación fiscal y gratuita. Se respeta la educación fiscal y gratuita conforme a la Constitución Política del Estado. 4, escalafón nacional del magisterio. Se respeta de manera irrestricta el escalafón nacional del magisterio. 5, subsidio de zona. Se repone el subsidio de zona antes del 2024, desde mayo e incluso desde junio. Trabajo en reglamentos y resolución ministerial en mayo. 6, bono de gestión educativa. Se otorgará un bono de gestión educativa de 2.400 bolivianos anualmente al índice de precios del consumidor, pagadero la última semana de junio. 7, el presupuesto 2026 incluye 5.000 antenas Starlink para establecimientos educativos del país, priorizando en el área rural, 20.000 computadoras para establecimientos donde se instalen las antenas Starlink. 8, restricciones fiscales.
el Ministerio de Educación se comprometió a retirar restricciones fiscales y limitaciones presupuestarias para todo el sector público, priorizando la sostenibilidad financiera. 9. Creación de horas e ítems. Se crearán 384.000 horas para docentes y 1.000 ítems administrativos con criterios de distribución justos y equitativos. 10. Salario diferenciado. Se ratifica el salario diferenciado entre el sector rural y urbano, entendiendo que los rurales ganan un 20% más que el sector urbano por el mismo trabajo. 11. Unidades educativas rurales. Se respetan las unidades educativas rurales dentro de la marcha urbana. Hay colegios rurales en el Alto, escuelas rurales, etcétera, que están mucho más cerca del centro de La Paz que muchos colegios urbanos. Finalmente, 12. Mesas técnicas de trabajo. Se conforman mesas técnicas para el plan de estudios y niveles de horas, ascenso de categorías del 2026, prevención de la violencia en unidades educativas, Decreto Supremo 1302 y 1320, jubilación al 100% con participación del MEF. ¿Qué será el MEF? Y puntos pendientes en diálogo permanente con la CONMER, que es la Confederación de Maestros de Educación Rural de Bolivia. Entonces, en la base legal se ratifica el respeto pleno y restricto a la democracia, la constitución política del Estado y las autoridades legal y legítimamente constituidas, y la firma de conformidad, en conformidad a lo establecido, firman al pie del acta, etcétera, los dirigentes de la CONMER. Te he mandado un videíto, no sé si lo puedes reproducir, es la protesta de la Federación de La Paz de Maestros Rurales en contra de esa firma de convenio. No sé si la puedes poner, compañero. Humberto. Hola. Bueno. Por otra parte, hasta que ponga el video Humberto, puedo dar también a conocer el acta de reunión entre el Ministerio de Educación y la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia. Esto ya ha sido en fecha 16 de mayo, o sea, ayer, entre las 10 y 14:30 en el salón del directorio de la Dirección Departamental de Cochabamba se llevó a cabo la reunión entre el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Comité Ejecutivo y las 31 federaciones de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia, CTV, y las representantes de la CTV ante la Central Obrera Boliviana, COB, con el propósito de lograr acuerdos y dar respuesta al pliego petitorio de la CTV correspondiente a la gestión 2026 en el marco del diálogo institucional y los mecanismos de concertación vigentes. Los representantes de la CTV, que es la Confederación, solicitaron el tratamiento de los siguientes temas como parte de la metodología de trabajo. 1. Mayor presupuesto para educación. 2. No a la descentralización. 3. Respeto al reglamento del escalafón. 4. Incremento salarial. El Ministerio de Educación aceptó la agenda propuesta por la CTV y el Ministerio de Educación presentó la siguiente propuesta. 1. Mayor presupuesto para educación expresado en 336.000 horas para docentes, 48.000 horas para cubrir parte del déficit histórico y 1.000 ítems administrativos, para lo cual se conformará una comisión técnica entre el Ministerio de Educación y la CTV que definirá criterios de distribución justos y equitativos en un plazo de 5 días hábiles a partir de la firma del presente convenio. El Ministerio de Educación garantiza las 100 horas para los maestros de educación inicial en áreas urbana ciudad y urbana provincial que se efectivizarán en la boleta del mes de mayo del 2026.
El Ministerio de Educación garantiza la cancelación de horas ad honorem de los maestros de las especialidades de física y química, la misma que se realizará en la boleta del mes de mayo del 2026. El Ministerio de Educación garantiza la reposición de sueldos de zona y frontera asignados antes del 2024 en el marco de la normativa, así también mantener bonos existentes, medida a adoptarse en el mes de mayo, que se incluirá desde el mes de junio en la boleta de pago. Asimismo, asignar nuevos bonos de zona y de frontera previo estudio técnico cumpliendo los requisitos establecidos en la normativa. Aprobación de la resolución ministerial en mayo para los subsidios de zona y frontera que deje sin efecto la resolución ministerial 393 con participación de la CTV. 5.000 antenas Starlink para establecimientos educativos de todo el país hasta fin de año, garantizando su funcionamiento mediante acuerdo con los gobiernos municipales. 20.000 computadoras para establecimientos donde se instalen las antenas Starlink. Cumplimiento de 300 obras de infraestructura educativa actualmente en el portafolio de proyectos de la UPRE, las mismas que deben ser de conocimiento de la CTV, al igual que los 200 tinglados para el mismo número de establecimientos educativos. Punto 2. No a la descentralización. El Ministerio de Educación garantiza la educación fiscal única y gratuita en conformidad al artículo 77 de la Constitución Política del Estado, comprometiéndose a no generar ninguna política de descentralización ni privatización de la educación boliviana. El Estado debe garantizar y sostenerlo financieramente. 3. Respeto al reglamento del escalafón. El Ministerio de Educación compromete la vigencia plena del reglamento del escalafón nacional, descartando cualquier iniciativa de modificación del mismo. 4. Incremento salarial. La CTV y las 31 federaciones departamentales regionales ratifican que la lucha por un incremento salarial justo se constituye en la bandera histórica e irrenunciable en la defensa de la dignidad laboral y el poder adquisitivo de los salarios de maestros y personal administrativo frente a la crisis económica y el encarecimiento de la canasta familiar. El Ministerio de Educación y de Finanzas argumentan que es necesario reiterar que el país enfrenta actualmente restricciones fiscales y limitaciones presupuestarias que afectan a todo el sector público. En ese contexto, el gobierno nacional debe actuar con responsabilidad en la administración de los recursos del Estado, priorizando la sostenibilidad financiera y el cumplimiento de obligaciones esenciales. Mientras persista la actual coyuntura económica, no resulta viable asumir compromisos de incremento salarial que no cuenten con el respaldo financiero suficiente y que pudieran comprometer la estabilidad económica del país. Sin embargo, para compensar la demanda del magisterio, sustentada por la pérdida del valor adquisitivo del salario, se compromete a otorgar un bono de 2.400 denominado bono a la gestión de aula en forma permanente para todos los docentes administrativos, indexado anualmente al índice de precios al consumidor IPC y aprobado por decreto supremo en un plazo máximo de 5 días hábiles a partir de la firma del presente convenio. Este bono se pagará en el mes de junio. En octubre del 2026 se conformará una mesa técnica para establecer un incremento al haber básico para la gestión 2027. Dicha mesa estará integrada por la CTV, Ministerio de Ministerio de Finanzas, Economía y Finanzas y el Ministerio de Educación, debiéndose garantizar el mismo en el presupuesto general del Estado. 5. Nueva ley de educación, creación de un proyecto de ley de educación que responda a una política de Estado garantizando la participación del magisterio urbano de Bolivia en todas sus etapas, que tome en cuenta de manera imprescindible un diagnóstico integral de calidad de la educación y procesos de evaluación y gestión educativa. 6. Decretos Supremos 1302 y 1320 y la modificación del artículo 21 del Decreto Supremo 25.273. El Magisterio Urbano plantea la abrogación de estos dos decretos por
vulnerar la presunción de inocencia y el debido proceso en sus artículos 115 y 116 de la Constitución Política del Estado. El Ministerio de Educación propone mesas de trabajo para analizar la legislación y reglamentos de prevención de la violencia en unidades educativas, decretos 1302 y 1320 y el Decreto Supremo 25.273. 7. Ascenso de categoría al mérito para administrativos y personal de servicio. La CTV, bajo el principio de equidad y justicia social, propone la homologación de normativa para el ascenso automático a la categoría al mérito para todo el personal administrativo y de servicio, para lo cual el Ministerio de Educación se compromete a generar mesas de trabajo que analicen la viabilidad para su incorporación en la convocatoria al ascenso de categoría en la gestión 2026. 8. Convocatoria a ascenso de la categoría 2026. El ascenso de categoría, su convocatoria y procedimientos serán elaborados en consenso con la CTV a partir del 20 de mayo, en base a la reglamentación del escalafón. 9. Análisis y revisión de cargas horarias. El Ministerio de Educación se compromete a crear mesas de trabajo para la revisión de cargas horarias y planes de estudio de educación primaria, alternativa especial y educación superior, buscando la mejora y consolidación de una mayor carga horaria de acuerdo al nuevo diseño del plan curricular sujeto a agenda de trabajo. 10. Bachillerato técnico humanístico. La CTV, en el marco del fortalecimiento del bachillerato técnico humanístico, plantea que el Ministerio de Educación garantice este nivel de formación, promoviendo más inversiones y mayor presupuesto para brindar una educación de calidad. 11. Jubilación. La CTV plantea la modificación de los límites de la renta de jubilación para alcanzar una jubilación digna en la perspectiva de obtener una jubilación con el 100%. El Ministerio de Educación plantea conformar una mesa de trabajo con la participación del Ministerio de Economía y Finanzas y la CTV para analizar este tema. 12. De las unidades educativas urbanas. El Ministerio de Educación se compromete a no autorizar la creación de nuevas unidades educativas, centros de atención e institutos técnicos rurales en la mancha urbana. 13. Fuero sindical. Después de las movilizaciones sostenidas por el Magisterio Urbano Nacional, se pide al gobierno a través del Ministerio de Educación cumplir y mantener el artículo 51, párrafo 6 de la Constitución Política del Estado, resguardando la integridad y evitar persecuciones a los dirigentes nacionales, departamentales y regionales. 14. Optimización. Para no perjudicar a los estudiantes, se suspende por la presente gestión la optimización de ítems. 16. Compulsas y permutas. Se ampliaría el plazo para la realización de compulsas y permutas hasta el mes de conclusión de la distribución de los ítems de nueva creación para maestro en función. Con la firma del presente acuerdo se suspenden todas las medidas de presión y movilizaciones. En conformidad de lo establecido, firman al pie del presente acuerdo las organizaciones que estaban en la reunión, pero hay que aclarar una situación. Cuando se tuvo una reunión solamente de la Confederación, quienes rechazaron, porque decían o salario o bono, esa era prácticamente ya la disyuntiva. Quienes rechazaban que haya el bono y partían del aumento salarial son La Paz, Oruro, Santa Cruz, Beni, Chuquisaca, Pando, Tupiza, Bermejo y Villazón. O sea, 9 federaciones donde están casi todas las departamentales. Quienes aceptaron al gobierno eso del bono son el Norte Cruceño, Magdalena, Puerto Suárez, Vallivian, Riberalta, Andrés Ibáñez, Roboré, Chaco Suquisaqueño, Cordillera, Guayaramerín, Aiquile, Chiquitanía, Sintes, Villamontes y Atocha. Es decir, las federaciones chiquititas que tiene la Confederación, que esta vez se han puesto en favor del gobierno. Entonces, prácticamente las federaciones de La Paz, Oruro, Santa Cruz, Beni, Chuquisaca, Pando, Tupiza, Bermejo y Villazón han sido traicionadas por estas federaciones pequeñas, junto con Cochabamba, en la conferencia que se llevó a cabo justo en Cochabamba. Y no parece ser casual que Cochabamba haya estado con el gobierno.
porque allí se llevó la reunión nacional con el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Educación. Han habido protestas, como decía un ratito, hay un video de las protestas del Magisterio Rural de La Paz, que lo tiene Beto, y quisiera que lo comparta, por favor, si puede. Además, decir que La Paz también tuvo una asamblea, pero virtual anoche, y que también está en contra de esta aprobación. El problema es que aquí ya aceptan y se desinfla, pues, ¿no?, la unidad monolítica del magisterio. Si tienes, Humberto, por favor, podrías pasar ese video de protesta de La Paz del magisterio rural. Hola, Miguel, si quieres aclarar algo más al Sí, no, respecto. no lo tengo a la mano el video, Jorgito. Yo te he pasado Lo estoy buscando. al personal. Ah, ya, ok, déjame verlo. Jorge, una consulta, pero ahí a lo que, aquí está. De lo que Sí, nos dices, aquí la consulta que yo haría es, entonces, ¿qué va a ser el grueso del magisterio, no? Porque en el caso del magisterio urbano, porque por lo que nos comentas, bueno, en realidad el magisterio en sí no ha aprobado, ¿no? Han aprobado los grupos más pequeños, bueno, las federaciones más pequeñas del magisterio, pero el centro donde tienen más afiliados y además son las que están en la lucha, no han aprobado este acuerdo. En el caso del bueno, hay que magisterio decir que rural hay algo similar, ¿no? sí, hay que decir de que estas federaciones pequeñas han mandado delegados a marchar en La Paz. Es Ah, cierto, han estado marchando delegados, pero aquí el problema es que la Confederación también pues ha firmado, ¿no?, la CTV, y al firmar la CTV está comprometiendo prácticamente a, a todo el magisterio de Bolivia, ¿no? Está ejecutivo de la CTV, está la firma de la ministra de Educación, está otro de la CTV, no, pero aquí lo el que viceministro correspondería de sería Educación, desconocerlo, el ¿no? viceministro también Pimentel está, y bueno, el problema es de que teníamos, hay varias firmas de la CTV. La CTV, en coordinación con Cochabamba, han hecho la reunión allá porque sabían que aquí las movilizaciones no iban a permitir esto. Pero allá en Cochabamba se les ha dado garantía de que vi todos tranquilos. Firma la CTV, firma la Federación de Cochabamba, y ahí, bueno, se acoplan estas chicas y, bueno, por democracia sindical, el voto allí lamentablemente es por federación y se toma la democracia en base a las 31 federaciones asistentes. Incluso estos reclamamos cada vez porque cada federación tiene 10 minutos para hablar. La Paz lleva 7 delegados por el número de afiliados que tiene, pero y tiene la misma posibilidad de uno de Atocha, que también tiene 10 minutos para hablar, siendo que va un solo delegado ejecutivo y uno de base, y desde ahí nosotros vemos la injusticia en la democracia interna que tiene la Confederación. Pero es que la Confederación ha ido desgajando así política del Partido Comunista en sus tiempos para justamente tener apoyo de más federaciones y romper con lo que planteaba La Paz, que siempre ha sido quien llevaba la batuta de la lucha en las movilizaciones del magisterio y sigue luchando así. Ahora no sé, yo creo que van a haber expresiones de disconformidad, etcétera, pero ya no va a haber la lucha nacional unida que estuvo habiendo, y esto es de conocimiento también de la Central Obrera Boliviana, porque hay los delegados que han asistido acá, delegados del magisterio que van a la Central Obrera Boliviana, a sus empleados, y que seguramente serán informados, ¿no? Y también los maestros rurales que han firmado un día antes en Santa Cruz, y que también prácticamente han desinflado la lucha, pese a que... Y La Paz protesta porque ha estado agredida La Paz, incluso han tomado los predios del Ministerio de Educación y haciendo un poco de estragos, derrumbando paredes, etcétera, lo cual
les va a costar seguramente hacer arreglar, qué sé yo, porque... y la persecución a ese nivel a dirigentes, por ejemplo, aquí solamente plantean que hay fuero sindical contra dirigentes nacionales, departamentales y regionales, pero no dicen nada de los dirigentes de las células sindicales, que con seguridad serán los más perseguidos, harán cambios, o sea, va a haber una especie de vendetta. Eso ha ocurrido siempre, no es que este gobierno lo va a hacer, sino en varias veces hemos tenido que soportar persecución por parte del Estado a los dirigentes de las células sindicales. Tengo el video del magisterio rural. Veámoslo. Pasado, por favor. Rechaza contundentemente el acuerdo firmado ante la opinión pública. La Federación Departamental de Maestros de Educación Rural La Paz, en una asamblea general de bases, determina las arremetidas del gobierno al pueblo movilizado en coordinación del comité de huelga. Las siguientes resoluciones a continuación haremos conocer. La Federación Departamental de Maestros Rurales de La Paz en este momento se encuentra enfurecido sin molesto. Por tal razón, esta magna asamblea determina y resuelve. La asamblea de emergencia de la Federación Departamental de Maestros de Educación Rural de La Paz rechaza contundentemente el acuerdo firmado entre el ministro de Educación y la CONMER autoprorrogado, consulta y desconoce y rechaza a toda esta estructura. Punto 2. Culminamos a la dirección departamental, a la cabeza del director ahí, Víctor Silva, que no hostigue a los maestros movilizados del área rural a pasar clases a distancia y presencial. Punto 3. El magisterio rural paceño se suma a la lucha de su pueblo ante la vulneración de sus derechos y la represión del gobierno central. Punto 4. Convocamos a las federaciones departamentales y regionales del país a sumarse a esta lucha reivindicativa del magisterio rural boliviano y de su pueblo. ¡Jalea el magisterio rural movilizado! ¡Jalea! Bueno, ahí tenemos de que el magisterio no, bueno, obviamente está dividiendo el gobierno, ¿no? Pero van a seguir las movilizaciones del magisterio rural, ¿no? De algunas federaciones. En el Magisterio Urbano de La Paz se los ha tildado, se tilda de traidores a las de los CTV. Parece que todo esto ya estaba muy planeado. Han elegido el mejor momento, el mejor lugar para hacer sus negociaciones. Pero el problema que levantan las movilizaciones, ¿no? Ahí está la traición no solamente al magisterio, sino a la misma Central Obrera Boliviana, que estando en plena huelga, la Confederación traiciona esto, y esas son las repercusiones también de la asamblea que se tuvo a cabo anoche. Lamentablemente ha sido virtual, no se puede filmar eso, y las resoluciones serán puestas seguramente en consideración del Consejo Consultivo, que también sabrá tomar determinaciones al respecto. El problema más grave también de La Paz es que no cuenta ahorita con una federación, es solamente un comité electoral y un comité de movilizaciones, ¿no? Pero dado esto, posiblemente también se desmotive, se desmovilice, pero de todos modos, así como el magisterio rural, si empezamos una lucha ya será más aislada, más sectorializada y posiblemente con mayor represión. Porque dirán, ya hemos tratado con los dirigentes, ustedes ya son vándalos, ustedes ya son pagados por Evo, cualquier cosa van a decir, ¿no? Ese es el problema. Aquí lo que hay que denunciar directo es de que obviamente es, porque en realidad estos acuerdos, básicamente el Ministerio de Educación se está comprometiendo a trabajar, digamos, a hacer lo que siempre tendría que hacer. No hay nada, no Sí, veo nada que sea, bueno, ahí está conquista, ¿no? Básicamente sus labores, lo que debería hacer normalmente, ¿no? así es, Y además mesas de diálogo aquí, mesas de diálogo allá, pura mesas de diálogo, ¿no? Lo que siempre así es. hicieron los neoliberales, lo que hizo el MAS para desmovilizar siempre, y bueno, aquí lo están haciendo igual. Y evidentemente lo que tenemos es esto, la compra de los dirigentes, ¿no? Algo que igual se ha visto todo el tiempo en el neoliberalismo, con el MAS, y aquí se los están comprando, ¿no? Pasó con la COR
del Alto, que bueno, no participó de estas movilizaciones en general, pero el gobierno ya se reunió con ellos, les dio acuerdos, les dio seguramente algunos beneficios directamente, bueno, los maletines de dinero que se conocen, o alguna otra forma moderna de esto. Tal vez están usando bitcoins. Bueno, no sabemos, pero ahí el tema es de que se los compraron, ¿no? O lo que pasó con las cooperativas mineras, ¿no? Que un día, igual que en la lucha del año pasado, salen un día con mucha fuerza, se sientan a negociar y obtienen beneficios, ¿no? Es realmente un crimen los beneficios que les está dando a las cooperativas mineras Rodrigo Paz, ¿no? Les está dando, bueno, para empezar, plata que no es del gobierno, les está condonando una deuda con la Caja Nacional de Salud, que son casi 100 millones de bolivianos, ¿no? O sea, prácticamente están desfalcando la Caja Nacional de Salud. Rodrigo Paz está metiendo la mano a la Caja Nacional de Salud, a todos los que aportan, a todos los asegurados, a todos los trabajadores de la Caja Nacional de Salud, les está quitando, les está robando casi 100.000 bolivianos para comprarse a los cooperativas mineros. Les va a dar gasolina y diésel subvencionado, o sea, ellos sí van a tener subvención, ¿no? Y les están dando algunas cosas más. O sea, realmente es criminal, ¿no? Y ese es el costo de lo que es el costo de que Rodrigo Paz se quede, ¿no? Está destruyendo la Caja Nacional de Salud, casi 100.000 bolivianos aquí, 111.000 bolivianos de bono a los policías para reprimir. Es un desastre. Y bueno, ¿cuánto estará corriendo ahí para los dirigentes de la COR, los dirigentes de la Confederación del Magisterio Rural, de un sector, ¿no? Y la Confederación del Magisterio Urbano? Ahí también es importante señalar, bueno, una cosa que me parece importante decir antes de continuar, el tema de que pagaron tanto para el desbloqueo, pero hoy en día el bloqueo está más fuerte, ¿no? Creyeron que iban a ser recibidos en el Alto por los vecinos con aplausos y como liberadores, pero en realidad los vecinos no simpatizan con la represión ni de policías ni de militares, y más bien los vecinos del Alto los sacaron a pedradas a los policías y a los militares, y hoy en día el bloqueo está más fuerte de antes de su bonito de Rodrigo Paz, ¿no? Bueno, están dividiendo. Miguel, tal vez, o Es Jorge. triste porque recordemos pues que los auríferos solo pagan por cada 100 lingotes de oro que se llevan, solo 2,5 lingotes que se quedarían por Bolivia. Pero ¿a quién le consta que son 100 los que se llevan y no 200, 500, etcétera, ¿no? Es decir, no pagan impuestos de lo que exporta, de lo que se exporta el oro. Pero el oro no es pues de ellos. Está en los ríos, está en los montes y es del pueblo de Bolivia. Pero con ese dinero se enriquecen unos cuantitos y a través de estos cooperativistas auríferos, unas cuantas empresas extranjeras que se llevan el oro y no dejan divisas al país. Y tampoco las traen, no dejan, tampoco las traen. Entonces, esa es la desgracia que tenemos de ser un pueblo rico, pero también con dirigentes muy pobres, ¿no? Que solamente sirve para enriquecer más a los ricos y empobrecer más a los pobres. Muy pobre espiritualmente, decía de los presidentes, ¿no? Sí, permiso. Eh, refiriéndome al tema del magisterio, bueno, muy buena la exposición de Jorge, muy completa, digamos, porque evidentemente el gobierno bastante fraudulento, claro, firma un acuerdo con supuestas concesiones a demandas, pero hay dos demandas básicas, por lo menos por lo que yo entiendo, que no se aceptaron. Una, el aumento salarial, en un momento en que todo aumentó terriblemente. Es decir, no significa que es un privilegio, por supuesto, había que luchar por todas las organizaciones, ¿no? En ese aumento salarial. Y le dan una cosa anual, creo que son 2.500 bolivianos al año. Sí. Es decir, que es nada, son 200 por, 200 por mes, es decir, es un fraude, es un fraude. Ah, sí, le damos 2.500 al año. Uy, en un momento, repito, que todo aumentó terriblemente.
En primer lugar, la canasta familiar, el costo de la vida. Primero, no le dan eso. Dice que no tiene fondos, cuando Pero está para la prometiendo represión, claro. que se lleven toda la plata, todos los dólares del país, que se lleven todo, ¿no? Y también la minería del oro, que se lleven el oro, inclusive. Pero no tenemos plata para pagar aumento salarial, bueno, le vamos a dar al año un poquito. Y el otro punto que para mí también es muy importante y que creo que no aceptaron, obviamente, no dicen nada claro sobre eso, es la descentralización de la educación, pasar la educación a los municipios, y eso significa, eh, puede significar privatizar la educación en muchos lugares, es decir, terminar con la educación pública. O disminuirla muchísimo, me refiero, seguramente no terminarán totalmente, pero sí disminuirla muchísimo. Esta es la política neoliberal en muchos países. En Argentina está pasando exactamente lo mismo, con Milei. Está bajando todo. Entonces, eso es muy Eh, grave, no solamente para los maestros en Al sí, respecto, por creo su que no has sueldo, por su entendido, sueldo, sí, Miguel. Al respecto, y concreto, se ha planteado la no descentralización y el Ministerio de Educación garantiza la educación fiscal única y gratuita, en conformidad al artículo 77 de la Constitución Política del Estado, comprometiéndose a no generar ninguna política de descentralización ni privatización de la educación boliviana, y que el Estado debe garantizar y sostenerlo financieramente. Así se quedó más bien en ese punto, porque nuestra preocupación era esa, ¿no? La descentralización a los municipios iba a significar que los padres de familia aporten para esto, para aquello, y poco a poco claro. privatizar la educación. Bueno, que ya se está Bueno, dando, ¿no? eso es positivo, es decir, evidentemente la movilización del magisterio logró algunas cosas, y eso es uno, y está bien. El gobierno es muy tramposo, buscará pasarlo por otro lado, como hizo recién también con, En el salario. sí, sí, con todo, ¿no? Bueno, sí, eso es algo positivo, que se logró la movilización. Y, por lo menos impedir que el gobierno diga que no va a hacerlo. Vamos a ver después qué hace, ¿no? Pero bueno, el salario entonces es eso, hundir el salario eh, de los maestros, como está hundiendo el salario en general, ¿no es cierto? Quiere quitar derechos laborales y bueno, eso quería agregar, y por supuesto está muy bien que sectores del magisterio lo rechacen, sectores mayoritarios, como decía Jorge, y por supuesto presionado por la misma base, ¿no es cierto? Rechacen este acuerdo que es tramposo. Eh, y referente al magisterio aquí de Cochabamba, también tuvo dos cambios de dirigentes. Primero surgieron dirigentes más luchadores, pero después los cambiaron de vuelta. Bueno, una cosa que hay que verlo después más específico, ¿no? Bueno, eso quería agregar. Quisiera leer un comentario que nos pusieron bueno, en la transmisión, la compañera Victoria. Ella señala, la cuestión está en que no se ha construido una agenda común, no se han determinado puntos de convergencia entre las luchas, cada cual está por su lado y nadie tiene intenciones de ceder en sus apetitos de liderazgo. La tradición tiene que ver con la prebenda. Claro, o sea, lo que estamos viendo es eso, ¿no? O sea, el gobierno está tratando de dividir, claro, y ahí hay problemas porque si bien se ha logrado un pacto de unidad, hay los 12 puntos que estableció la Central Obrera Boliviana, con algunos sectores, igual ha habido sectores que han estado por su lado, ¿no? Y al final el gobierno está dando prebendas por todos lados, eso es evidente, ¿no? Está gastando, tenemos que decir claramente, para salvar el pescuezo Rodrigo Paz, que todavía no sabemos si lo salvará,
pero está dando millones y millones, está corriendo millones de bolivianos. Lo que es público y evidente son los 111.000 millones para la policía, que no hay cómo negarlo, 111.000 millones para un día de represión, ¿no? Eso es, tendrá para pagar otro día de represión el gobierno. Y los casi 100.000, ¿no? 90 y tantos, que le está robando a la Caja Nacional para tranquilizar a los cooperativistas, ¿no? Además de la subvención, que eso va a tener otro costo más. Pero bueno, ahí tenemos ya más de 200.000 bolivianos publicados, públicos, que se conocen, que el gobierno está invirtiendo para salvar el pescuezo, ¿no? Entonces, o sea, es un derroche impresionante de dinero para preservar un gobierno que realmente no sirve para nada, ¿no? Y, perdón, Jorge, ¿querías decir algo más? No, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Se da mucha plata a la represión y a la educación no las quieren quitar. Claro, a la represión y a comprarse dirigencias, ¿no? A comprarse, a favorecer algún sector para tratar de salvarla, ¿no? Pasar el momento. Me parece importante esto que decía la compañera Victoria. Aquí es importante, y un llamamiento también a la Central Obrera Boliviana, también lo hablábamos con algunos compañeros, la necesidad de crear una agenda, ¿no? Una agenda común. Y esto sirve en la perspectiva de se lo echa Rodrigo Paz y en la perspectiva siguiente, qué es lo que tiene que hacerse el país, ¿no? ¿Cuál es el proyecto de país? ¿Qué es lo que queremos? Es importante construir eso. Hay varios lineamientos, ¿no? Bueno, no solo el no a las privatizaciones, se tiene que expulsar a las transnacionales que nos han dejado sin gas, se tiene que hacer una revolución agraria, todo lo contrario a lo que quiere hacer los terratenientes, ¿no? Pero se tiene que hacer una revolución agraria porque no es posible que Bolivia pueda salir adelante mientras tenemos estos parásitos de la oligarquía que siguen robando, saqueando el país, quieren ir por más y que son los que se quedan con nuestros dólares, los que nos están dejando sin alimentos, los que no pagan impuestos, los que meten agrotóxicos, los que queman nuestros bosques. Bueno, Bolivia no puede salir adelante mientras el Estado capitalista boliviano siga manteniendo a estos parásitos, ¿no? Bueno, y entre varios otros puntos que es importante que se construya a partir de lo que ya se construyó, a partir de los puntos del Pacto de Unidad, pero tenemos que tomar en cuenta, ¿no? En general son puntos defensivos. Lo que conquistó el magisterio, digamos, con estos acuerdos, con su lucha, es igual defensivo, es prácticamente que no se toque lo que ya hay, ¿no? Tenemos que empezar a construir cómo se tendría que perfilar el país y a partir también de la experiencia de todo el fracaso y la traición que significó los gobiernos del MAS, ¿no? Y bueno, eso es importante. Y dos, bueno, reiterar esto, ¿no? Esta lucha todavía no ha parado. Bueno, por un lado nos sirve en la perspectiva de se va Rodrigo Paz y qué país queremos, la importancia de tener una agenda, bueno, los puntos de la movilización del proyecto de país que se quiere. Y dos, también nos sirve incluso si es que producto de los millones que está invirtiendo el gobierno para frenar esta movilización y producto de, bueno, la corrupción de algunas dirigencias, que eso viene desde antes, ahí también jugó un rol fuerte el MAS, corrompiendo a dirigentes, y bueno, Rodrigo Paz está tomando la posta y continúa con la corrupción de las dirigencias, ¿no? Pero bueno, si es que se logra salvar el pescuezo Rodrigo Paz ahora, esos puntos y esa agenda nos sirve para las siguientes luchas, que es evidente que van a seguir, ¿no? Si logra salvar estos días Rodrigo Paz, de aquí a unos cuantos meses, esto va a volver a estallar, porque, bueno, la situación es insostenible, ¿no? Y en el marco de que es un gobierno que quiere sacarle al pueblo todo, ¿no? Se quiere mantener las ganancias de sus jefes, de la oligarquía, de los grandes empresarios y las transnacionales, quitándole al pueblo todo lo que pueda, hasta la tierra, hasta la comida, el salario, los sindicatos. Entonces esto va a volver a estallar con seguridad, ¿no? Bueno, esa es la importancia de eso. Y bueno, señalar que hoy en día la movilización sigue. Quiero destacar eso. Pese a la represión, 4 muertos que ya lleva este gobierno, en 6 meses, 4 muertos, ¿ya? Eh, Pagó millones para matar a estos 4 compañeros, 4 hermanos, y el bloqueo se ha masificado, está mucho más fuerte el bloqueo, sobre todo en la ciudad del Alto, en las carreteras centrales, bueno, que conectan La Paz, el bloqueo por el lado de los Yungas, el bloqueo a todo lo que es Río Seco, la carretera Copacabana, Desaguadero, todo el tema de Viacha, todo el tema, bueno, Oruro y la conexión del eje troncal, hoy día se mantiene el bloqueo con mucha mayor fuerza. Hay que ver lo que va a suceder los siguientes días. Me parece muy importante, por ejemplo, lo que dicen el magisterio rural, los compañeros de la Federación de La Paz, que rechazan
al acuerdo que ha llevado adelante la Confederación. Es importante, bueno, sabemos que, ya nos informó Jorge, es complicada la situación del Magisterio de la Paz por el tema de que actualmente están sin federación, están en un proceso electoral, pero es importante que las bases en general sigan este camino. Hay que desconocer a estos dirigentes vendidos, porque se van a vender en cualquier momento por cualquier cosa, ¿no? Son traidores, ¿no? Y como prepararon todo para la traición. Entonces es importante avanzar en ese desconocimiento y en generar nuevas direcciones en todos los sindicatos, en todos los espacios, que rompan con esa tradición prebendal de sometimiento que ya la vivimos con el MAS, que hoy en día se está profundizando de la forma más asquerosa, digamos, con Rodrigo Paz. Eh, y bueno, tenemos que continuar con esta lucha, apoyar y mantener los puntos de bloqueo y bueno, que se vaya evaluando, ¿no? ¿Cómo va esto? Pero hasta el momento la lucha sigue, se ha fortalecido y tenemos que ir hasta que caiga Rodrigo Paz. Se evaluará si realmente Rodrigo Paz y los millones que está haciendo circular sirven para desmovilizar, para dividir las luchas. Se tendrá que evaluar en su momento, pero si no cae en este momento, si salva el pescuezo, el gallinazo las luchas van a continuar en unos meses más y tenemos que prepararnos, tenemos que unirnos, tenemos que fortalecer las organizaciones, tenemos que fortalecer todos los espacios de organización en esta perspectiva. Pero hoy sigue la movilización y seguimos en la lucha y seguimos en los bloqueos, seguimos movilizándonos contra este gobierno, contra todas sus políticas represivas y asesinas hoy en día y sus políticas en general vendepatrias y hambriadoras. Y es importante hablar y generar conciencia en todos los sectores que todavía están confundidos, todavía, si bien no salen a defenderlo a Rodrigo Paz porque es indefendible, están todavía rechazando los bloqueos, etcétera, etcétera. Tenemos que hablar, dialogar y sumar a todos estos sectores porque al final lo que está haciendo Rodrigo Paz, lo que está haciendo el gobierno de la oligarquía es prácticamente atacar a toda la ciudadanía boliviana, a todos los trabajadores del país, no solo a los formales, también a los informales, y necesitamos defenderlo. Le está quitando el plato, la comida del plato a todos los niños del país, a toda la población, y eso tiene que ser consciente todos. Y es importante generar esa conciencia e ir sumando a los sectores que, bueno, lastimosamente aún siguen confundidos. Jorgito, ¿quieres señalar algo más? No, estaba pensando cuánto cuesta un gas lacrimógeno que como confites lanzan. Creo que cada uno va por $50. ¿Cuántos dólares están gastando con tanta represión? Eso hay que sumar a lo gastado en apoyar la represión. Bueno, Entonces, creo que se gasta más en reprimir que en lo que podían aumentar salarios. muy importante eso, ¿no? Un paréntesis que me parece importante señalar antes de concluir, ¿no? Este tema de Starlink que está bien presente en las negociaciones del magisterio. Tenemos que entender que Starlink a nivel internacional es un aparato de inteligencia privado, ¿no? Claro, tratan de disimularlo con el servicio de Internet satelital, pero en los hechos y como se ha visto a nivel internacional, tanto en Ucrania como en la invasión a Irán, en el ataque a Irán de Estados Unidos, es al final una instancia de inteligencia satelital privada al servicio de la extrema derecha estadounidense, ¿no? Y que maneja y va y viene según los antojos de la extrema derecha. En el caso de Ucrania, favorecían y daban incluso libre uso para el ataque de Rusia en un determinado momento de sus satélites y de su información. Dada la presión y dado, bueno, que ya era muy aberrante esta situación, le cortaron el acceso a los satélites rusos y eso perjudicó bastante la invasión de Rusia en Ucrania, ¿no? Pero es interesante cómo manejan esto, o sea, es una empresa privada que está manejando inteligencia que sirve, inteligencia militar, ¿no? Inteligencia política, militar, geopolítica, ¿no? A nivel internacional, a su antojo. Y lo mismo en el caso de Irán, ¿no? En el caso de Palestina, Starlink está vinculado directamente también con el genocidio, dando datos satelitales, bueno, aparte de todo lo que tiene la inteligencia estadounidense e israelí, Starlink también ayuda en eso, ¿no? Y de la misma forma en el caso de Irán, facilitaron y daban un montón de espacio para la cobertura y para todo el aparataje de Israel y Estados Unidos en su ofensiva contra Irán. E Irán tuvo que destruir los satélites de Starlink para defenderse como una situación de defensa nacional. Entonces, lo que se está abriendo con Starlink en Bolivia no es que va a haber Internet, porque ya teníamos proyectos de Internet mejores, más interesantes, hechos por bolivianos además, con varias tecnologías, incluso no contaminantes, bueno, porque Starlink es bastante contaminante a propósito, ¿no? Eh,
que funcionaban y que lograban generar y llevar internet a comunidades incluso alejadas en el país. Hay varios proyectos de esto que sería interesante, bueno, se podrían socializar en determinado momento. Lo que está haciendo el gobierno con Starlink no es llevar internet a las comunidades y a los distintos espacios, está llevando inteligencia, está llevando espías, espacios para quitar y para investigar y para tener mayor control de inteligencia militar, de inteligencia geopolítica, de inteligencia sobre nuestros recursos naturales, a espacios de, bueno, de nuestras comunidades, de los distintos espacios de las unidades educativas en el país, a propósito de esto. Entonces eso también tiene que rechazarse y tiene que condenarse. Starlink no ha venido a Bolivia a ofrecernos un servicio. Starlink ha venido a Bolivia a servir como un arma de inteligencia geopolítica al servicio de Estados Unidos, al servicio de Israel, al servicio de los intereses de la extrema derecha empresarial, que eso es lo que expresa el dirigente Elon Musk de esta empresa, ¿no? Y eso tiene que ser condenado. Starlink no es tecnología, no es algo que beneficie a los pueblos. Starlink es inteligencia militar al servicio de la extrema derecha empresarial de Estados Unidos, de Israel. Entonces eso también tiene que rechazarse y se tiene que hacer una mayor discusión al respecto, porque claro, lo están dando como, bueno, y eso más estamos consiguiendo. Es falso. Sus bequitas que están dando, todo eso sirve para, bueno, prevendalizar más y para, bueno, meterse más en nuestros intereses, investigar las riquezas que tenemos en el país y controlar a nivel de inteligencia nuestras comunicaciones, bueno, todo lo que hemos visto, los crímenes que puede cometer Israel, ¿no? Haciendo estallar celulares, haciendo estallar vipers. Starlink también ayuda en eso, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. No es una tecnología neutral, que pueda ser utilizada llanamente. Starlink es un aparato de inteligencia de la extrema derecha empresarial y tenemos que verlo de esa forma. Bien, ya para concluir el programa, si no quieren decir algo más, compañeros y compañeras, revisar tal vez si tenemos algo más en el... Bueno, saludar a todos los compañeros, compañeras que siguen este programa. La compañera Victoria que hizo su comentario en la transmisión. Y bueno, seguimos en esta lucha, apoyamos contundentemente y con todo, y llamamos a todos a apoyar la movilización que encabeza nuestra Central Obrera Boliviana, con la huelga general, el paro movilizado. En realidad, eso sí es efectivo, el paro movilizado, los bloqueos de caminos y la exigencia general de que tiene que salir Rodrigo Paz. Nosotros planteamos fuera Rodrigo Paz, elecciones libres ya, generales obviamente, libres, pero, y por un gobierno provisional de la Central Obrera Boliviana y las organizaciones del pueblo trabajador en lucha. Este gobierno provisional será el único que tenga legitimidad y que tenga las características para poder garantizar un proceso electoral democrático para las instancias y para las organizaciones y los espacios que ameriten una nueva reestructuración ante la destrucción y todo el colapso de la institucionalidad, bueno, del Estado capitalista boliviano, que eso es lo que nos llevan las políticas de la oligarquía y de este gobierno. Todos con la movilización, viva la huelga general, abajo el gobierno de Rodrigo Paz, y seguimos en la lucha, compañeros y compañeras. Bien, muchas gracias también por la participación del compañero Jaime Solares al inicio. Gracias, Jorge, por todo el informe del magisterio, muy completo de ambos, bueno, en ambos casos, del rural como del el urbano. Bueno, y hasta la próxima semana con lo más importante de la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva de los trabajadores. Ya nos veremos la próxima semana con Radio Rebelión o quizás en el transcurso de la semana con alguna transmisión especial si es que ameritan las circunstancias. Hasta entonces. Bueno, un abrazo a los radioescuchas. Un abrazo a todos, compañeros. Desde oriente y occidente de los valles marchan ya los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Los maestros de Bolivia como ejemplo de valor. Todos juntos lucharemos la canasta familiar. 100% jubilación, calidad de vida.